Vamos a continuar hoy nuevamente con la serie Eclesía. Eclesía es una palabra que significa iglesia, una asamblea, una reunión de personas, ¿verdad? Entonces, hoy continuamos con esta serie. Ha sido un poquito extensa porque realmente vimos desde el origen de la iglesia, la persecución, todo lo que ha atravesado la iglesia. Y hoy estamos viendo ahorita la época de la Reforma. Y hoy vamos a ver 5 principios de la Reforma. 5 principios que vienen de las 95 tesis que clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero. Y él quería, de hecho las escribió en latín porque él pues no quería dividir la iglesia, sino más bien él quería reformar la iglesia, a que la iglesia dejara las tradiciones humanas y se volvieran a las escrituras. Y esas tesis que escribió en latín, pues uno de sus estudiantes las tradujo y pues como se acababa de inventar la imprenta, pues se da cuenta que se hizo viral, ¿verdad? En aquella época. Y esto llevó a que más personas estudiaran las escrituras y se dieran cuenta que mucho de lo que la iglesia enseñaba eran tradiciones humanas y no eran de acuerdo a las escrituras. Entonces, esto originó que un tsunami se viniera, ¿verdad? Un tsunami realmente que cubriera toda Alemania y toda Europa a través de esta reforma protestante. Muchos ven a la reforma como una división, pero lo cierto es que la reforma hizo que la iglesia se volviera a los fundamentos de las escrituras. La reforma hizo que la iglesia se volviera a los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos al tema 5 principios que trajeron en base a las 95 tesis que clavó Lutero. No vamos a verlas todas, realmente se resumen en 5 principios que son los que vamos a estar viendo. La reforma hizo que la iglesia volviera al fundamento de las escrituras, fue lo que acabo de mencionar, y de allí salieron 5 lemas, o se les conoce como las 5 solas de la reforma: solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Todas las tesis y toda la reforma protestante se reduce a estas 5 solas, se les nombra 5 solas. Hoy, por cuestión de tiempo, vamos a alcanzar nomás a ver la primera. Si Dios quiere, la próxima semana vemos las otras 4, así bien compactas, para poder verlas, las 5 en su totalidad. Y si ilustramos estos principios de las 5 solas, podemos imaginarnos, por ejemplo, en una casa, que la escritura, la sola escritura, viene siendo los fundamentos, las zapatas que vienen abajo, que los fundamentos de la casa, las columnas, todo lo que es la zapata, los contracimientos, es lo que sostiene realmente la casa. Es como si fuera la sola escritura. Y luego levantamos unas paredes, unas columnas del Evangelio, que son solo fe, solo Cristo y solo gracia. Esas son las columnas principales del Evangelio que se sostienen en la sola escritura. Y por poner un techo o una losa, podemos decir que solamente a Dios debemos de darle toda la gloria. Entonces, estas 5 solas son las que vamos a estar desarrollando en el tema. Realmente no es nuestra intención atacar a la Iglesia Católica, sin embargo estamos viendo la historia que cada uno de nosotros podemos verla en las enciclopedias, en los libros, en el internet, de que realmente la protesta de Martín Lutero en contra del abuso de la venta de indulgencias que se hacía en aquella época para poder construir la Catedral de San Pedro y financiar la guerra contra los turcos, pues llevó a Martín Lutero a escribir estas tesis,
que iban en contra principalmente de la venta de indulgencias y que era un meramente recaudatorio para poder financiar estos dos proyectos que tenía el Papa León X en aquella época. Entonces, no promovemos una religión, sino que nosotros promovemos una relación personal con Dios. O sea, no estamos aquí para promover una religión, sino más bien que tú y yo podamos tener una relación creciente con Dios. Esa es la finalidad, ese es el propósito. Y enseñamos la palabra de Dios de una manera sencilla, práctica y que pueda ser útil y relevante a tu vida. Entonces, nosotros debemos también enseñar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestra familia, todas las verdades del Evangelio que están en las Escrituras. Y es lo que debe de fundamentar nuestra vida, si es responsabilidad de cada padre, de cada madre. Es por eso que cada día pues los invitamos a que lean la palabra de Dios, que puedan llenarse de la palabra de Dios, porque es la única que nos puede dar fundamento y fundamentamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Entonces, la reforma se trataba de algo fundamental: cómo llegar a conocer a Dios y cómo llegar a tener una paz con Dios. Y lo que está en juego el día de hoy, pues es nuestro destino eterno. Cada hombre y cada mujer nos deberíamos de preocupar por dónde vamos a pasar la eternidad. Porque realmente no, solamente tenemos a lo mucho 100 años, si es que nos cuidamos en la alimentación, hacemos ejercicio, dormimos bien y llegásemos a vivir 100 años, bueno, esos 100 años van a repercutir en toda la eternidad donde tú y yo vayamos a quedarnos por todos los siglos. Entonces, los reformadores del siglo XVI, ellos protestaron contra la venta de indulgencias y esto llevó a que Martín Lutero pues tuviera altercados y confrontara a la autoridad y los clérigos de aquel entonces y aún al Papa, que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica, de tal forma que fue convocado a un concilio, a una dieta de Worms. Dieta no es dieta de comida, sino que así le decían, una dieta imperial, una asamblea imperial, un concilio en aquella época en Alemania, y para que el mismo Lutero se retractara de todo lo que él había escrito. Pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en el primer principio. Solo escritura. Entonces, el factor detonante de las 95 tesis de la Reforma Protestante fue el abuso de las indulgencias. Entonces, ¿qué es una indulgencia? Según la Iglesia Católica, es la liberación de los castigos temporales que merecen los pecados a cambio de una suma de dinero. O sea, ellos habían puesto una tradición que cada persona, cuando se bautizaban, cuando eran bebés, quedaban libres de la culpa del pecado original de Adán. Y después, durante su vida, pues tenían más pecado, ¿verdad? Y como habían pecado, pues ellos no se iban al cielo directamente, sino se iban a un lugar que ellos llamaban el purgatorio. Y para poder sacarlos de allí y mandarlos al cielo, pues ellos tenían que pagar una indulgencia. Y ahorita, indulgencia viene del latín indulgeo, que significa ser complaciente. O sea, indulgencia quiere decir que hay una remisión. Y según la doctrina católica romana, este concepto implicaba una remisión ante Dios pronunciada por su iglesia de las penas temporales. Es decir, que el castigo de un individuo debía de sufrir en el purgatorio después de haber sido absuelto del pecado mortal, que implica el castigo eterno, mediante el sacramento de la penitencia o por un acto de contrición perfecta, o sea, de un indulto. Prácticamente las indulgencias, ellos todavía piensan que ellos, por ejemplo, Cristo, la Virgen y los santos, tenían como un tesoro de méritos. Y usted lo puede checar eso en las enciclopedias. Todo eso lo saqué de una enciclopedia católica. Fíjese, el Papa podía conceder remisión de pecados
tomándola del llamado tesoro de méritos, que era una especie de conjunto de méritos formados por la expiación de Cristo, de la Virgen y de los santos. Entonces, una indulgencia parcial perdonaba solamente una parte de las penas o de los pecados, pero una indulgencia plenaria libraba todas las penas, todos los pecados, tanto en este mundo temporal como en lo porvenir. Entonces, en otras palabras, ellos pensaban que Cristo, la Virgen y los santos tenían como que un superávit de buenas obras, un saldo a favor que habían acumulado de buenas obras y que ellos podían trasladarlo a las personas que tenían un déficit a través de pecados, para poder tener para poder emparejar las cuentas y que poder llevarlos al cielo. O sea, así a grosso modo. Entonces, la persona encargada de la venta de indulgencias en la época de Martín Lutero era Juan Tetzel. Y él era un gran orador, era un orador excepcional. Y fíjate, una de sus oratorias que él hacía constantemente para poder vender las indulgencias era la siguiente. Él tenía colgada una cruz que le había regalado el Papa. Y decía, esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Cristo. Venir y comprar estas indulgencias que les perdonarán los pecados que hayan cometido y aún los que cometerán en el futuro. No hay pecado más grande que no sea que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aún el arrepentimiento es necesario. Fíjate, o sea, ellos decían, tú más cómprala, no ocupas ni siquiera que te arrepientas. O sea, y es algo totalmente antibíblico porque la Biblia nos enseña que debemos tener un arrepentimiento en nuestro corazón. Aquí decían, tú nomás paga, no importa que no te arrepientas. Decía, no hay pecado más, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Y en cuanto a los familiares que ya murieron, en el mismo instante que suene la moneda en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Fíjense qué palabras de que decía Juan Tetzel. O sea, él lo que quería pues es recaudar dinero para estos dos proyectos, la Catedral de San Pedro y la guerra contra los turcos. Entonces, fue contra esto que Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Él quería que debatiera la iglesia lo que la iglesia por tradición estaba haciendo contra lo que la palabra de Dios enseñaba, porque él ya había leído la Biblia y él dijo, no, esto está totalmente incorrecto, no está bien. La iglesia necesita reformarse y volver otra vez a las escrituras. ¿Cómo podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? O sea, o tienen la razón las escrituras, la palabra de Dios, o tiene la razón el Papa con la venta de indulgencias, que va para la máxima autoridad de la Iglesia Católica hasta la fecha. O sea, ¿quién tiene más autoridad? ¿O el Papa o las escrituras? La Iglesia Católica descansaba, y aún lo hace, en la enseñanza de la Biblia, más los concilios, más el Papa, más la tradición. ¿Cuál es la base sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina, en asuntos de teología? Martín Lutero y los reformadores descansaban solamente en la Biblia como la única fuente de autoridad de parte de Dios para resolver cualquier tipo de discusión. De ahí el principio de sola escritura. La Biblia es la máxima autoridad que debe de haber. No la escritura y la tradición, no la escritura y los concilios, no la escritura y el Papa. Solamente la escritura, solo la escritura. En 1521 Martín Lutero lo llevaron a comparecer allá ante Carlos V en este concilio. Y Carlos V pues era en esa época
pues el emperador, el hombre más poderoso de la tierra. Pensando que él iba a poder discutir sus 95 tesis de la Reforma, fue. Sin embargo, al llegar Martín Lutero ahí al concilio, ante los clérigos y ante el emperador Carlos V, solamente se le hizo 2 preguntas. No se le permitió debatir sobre las tesis que él tenía. Solamente se le hicieron 2 preguntas. La primera, si los escritos que estaban ahí en la mesa eran de él. Y la segunda, si se retractaba de todo lo que él había escrito. Por lo cual Lutero dijo, sí, todos esos son mis escritos. Y para la segunda pregunta pidió tiempo para poder darle una respuesta. Le dieron 24 horas y al día siguiente se volvieron a juntar todos para decir qué es lo que había de responder. Que si se iba a retractar o no se iba a retractar de todo lo que él había escrito en todos sus escritos. Fíjate lo que respondió Martín Lutero a la segunda pregunta. Estoy de acuerdo con retractarme de todos mis escritos, siempre y cuando me demostraran a través de las escrituras en donde estoy equivocado. O sea, dijo, yo me retracto de todo, solamente demuéstrenme a través de la Biblia, a través de las escrituras, donde estoy equivocado. Porque todo lo que está escrito es en base a la palabra de Dios, es en base a las escrituras. No es en base a tradiciones, no es en base a mis pensamientos, no es en base a nada. Es lo que la Biblia solamente dice. Y le respondieron a Lutero que no estaban ahí para discutir, ni para andar corrigiendo. No. La pregunta era si se iba a retractar o no se iba a retractar. No iban ellos a andar discutiendo bases teológicas o fundamentales tradicionalistas o no. Ellos querían solamente si se iba a retractar o no, sí o no. Es lo que querían. Entonces Lutero respondió: si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo ni al Papa ni a los concilios, porque consta que han errado y se han equivocado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni es recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. O sea, no me voy a retractar porque todo lo que está ahí está fundamentado en solamente la Escritura. Y Carlos V, ¿qué dijo? Cualquiera puede matar a Martín Lutero y no va a tener culpa. Pero gracias a Dios que hizo que Federico el Sabio lo protegiera y no lo mataran. Él lo arropó, lo llevó al castillo, Federico el Sabio, y Dios usó a este hombre para proteger la vida de Martín Lutero. Y ahí en el castillo, pues él empezó a traducir toda la Biblia en alemán y llevar la Biblia a que las demás personas pudieran entenderla y leerla. Martín Lutero declaró que la palabra de Dios está por encima de cualquier opinión, por encima de cualquier autoridad humana, y es por eso que nace el principio de solo Escritura. Ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la opinión de Dios, porque es su palabra. O sea, estaríamos totalmente errados si tomamos en cuenta más a la opinión de una persona que, como tú y como yo, somos pecadores, hemos pecado, nos equivocamos, somos falibles, que podamos tener en más opinión a la de una persona que la palabra de Dios. La Biblia siempre deberá tener la última palabra. Ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la opinión de Dios, escrita en su palabra. El segundo punto de solo Escritura implica creer que la Biblia es inspirada por Dios. Y al creer que la Biblia fue inspirada por Dios,
la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años. O sea, imagínate, en un periodo de 1600 años, escrita por 40 personas aproximadamente. Desde el año 1450 antes de Cristo hasta el año 100 de nuestra era. En todo este lapso de tiempo se fue escribiendo la Biblia, siendo los libros más antiguos el libro de Job y el libro de Génesis. Entonces, la Biblia está compuesta por 66 libros, todos inspirados por Dios. Segunda Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad de la Escritura. Todo lo que la Biblia dice es Dios mismo quien lo dice. Cuando leemos la Biblia, prácticamente estamos escuchando la voz de Dios hablándonos a nosotros. Cuando tú lees la Biblia, es Dios hablando a tu vida. El tercer punto de solo Escritura es afirmar que la Biblia es infalible. La Biblia no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar respecto a algo o a alguien. Sin embargo, la Biblia no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. La Biblia es confiable y Dios siempre va a honrar y cumplir su palabra. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en Mateo 5:18 dice: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y lo vamos viendo. Cada vez que uno lee la Biblia y ve lo que va a pasar en el futuro, porque también la Biblia habla acerca del futuro, y uno ve la época actual, pues realmente estamos viendo que cada vez nos acercamos más. Cuando uno leía que en Apocalipsis, que por ejemplo que va a llegar un momento en que nadie va a poder comprar ni vender nada si no tiene el número de la bestia. Y no sabemos cómo va a ser realmente. Pero lo que sí estamos viendo es que se está preparando. Ahorita, por ejemplo, el euro ya es una sola moneda en toda Europa. No es de una nación, son de muchas naciones reunidas en Europa, todo el continente europeo, y tienen una sola moneda. Ahorita, por ejemplo, aquí en México acaban de poner una ley donde pues todos vamos a tener que registrar el número telefónico, el CURP, en todo lo que hagas. O sea, de tal forma que tú no vas a poder comprar algo si no es con tu clave única de registro poblacional. Y ahí va a quedar registrado, a ver, María Dolores compró un litro de leche, fue al cine, y todo lo que tú gastes y compres va a quedar registrado. Y con el registro de nuestro número telefónico te va a tener la ubicación tuya en tiempo real. Mira, a ver, ¿dónde vamos a localizar aquí? ¿Dónde está Iván? Pues a ver qué teléfono tiene. Ahí está en tal lugar. O sea, estamos ya cada vez siendo más, todo se está ligando muy a que va a llegar el momento en que las autoridades van a decir, o se ponen este chip, gracias a Dios que la iglesia no va a estar en esa época. Paréntesis. Porque cuando esto suceda, va a venir el arrebatamiento. Pero eso es otro tema. No le quiero dar como que, para que después no se pierda eso. Ya después vamos a hablar acerca del Apocalipsis. Está muy interesante. Vamos a volver al tema otra vez. Solo Escritura. La Escritura es afirmar que la Biblia es infalible. El cuarto punto, solo Escritura, es declarar que solo la Biblia tiene la autoridad sobre la conciencia de los hombres. Si solo la Biblia es inspirada por Dios y solamente la Biblia es infalible y solo la Biblia no se equivoca,
No puede haber ninguna institución que tenga más autoridad que la Biblia, porque es la palabra de Dios. Todo lo demás nos podemos equivocar, pero la Biblia no se equivoca porque es Dios mismo hablando a través de ella. Levantar la opinión del ser humano por encima de la Biblia es levantarse contra Dios mismo. Y no solamente la Iglesia Católica tiene este problema, también en muchas iglesias cristianas hay este problema, que colocan a personas por encima de la autoridad de la Biblia, y no debe de ser así. La Biblia es la máxima autoridad en nuestras vidas. Es por eso que aquí en Hebrón continuamente les estamos diciendo, lean la Biblia, tengan su devocional, tengan su pan de vida, para que ustedes lean la Biblia, escuchen a Dios a través de ella, y que el Espíritu Santo habla a través de ella a sus vidas y a sus corazones, para que conozcan la verdad de Dios y que puedan discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si usted alguna vez me escucha a mí decir una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios, tiene usted toda la libertad de pararse y decir, ¿sabes qué? Eso no está aquí, esto no está correcto. ¿Dónde viene? ¿Qué fundamento bíblico tiene? O sea, aquí somos 100% bíblicos, tratamos de apegarnos todo lo posible a lo que las Escrituras nos dicen, porque la Biblia es la máxima autoridad. No es una denominación, no es una iglesia, no. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Todo se debe fundamentar en las Escrituras. No podemos ni queremos enseñar nada que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Todo debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos colocar siempre la Biblia como nuestra máxima autoridad. No una persona, no una institución, no una denominación, la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? En Gálatas 1:6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora les repito, que si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. O sea, tú y yo no podemos desviarnos de que, es que soñé, es que me dijo, que Dios me habló. No. Tenemos que ver, a ver, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que Dios nos dijo en su palabra? Porque de repente ahorita hay mucha gente, es que Dios me dijo que, bueno, pero lo que tú me estás diciendo no es lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia dice esto y tú dices hasta acá. Tenemos que cotejarlo todo a la luz de las palabras de Dios. No podemos anunciar otro evangelio del que ya está escrito en las Escrituras. Y a veces hay personas, hay pastores, hay doctrinas, hay iglesias que enseñan un evangelio diferente. Por ejemplo, miren, algo tan sencillo. Ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer. Ven a Cristo y tu matrimonio va a ser restaurado. Sí, Dios lo puede hacer, pero en algunas ocasiones no. Algunas ocasiones Dios va a permitir que pasemos por ese desierto. No necesariamente vamos a restaurar nuestro matrimonio, no necesariamente vamos a quitarnos todos los problemas. Es Dios soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, como ya vimos en la serie cuando Dios soberano. Entonces, hay verdades a medias y no podemos tomarlas todo lo que nos digan. O sea, la Biblia dice que, por ejemplo, en ocasiones Dios bendijo mucho a personas. Job era riquísimo, más que todos los orientales, dice la Biblia. O sea, el número 1 en la revista de Forbes que tenía más dinero en el mundo, Job. No había nadie como él en todo el mundo. Era bendecido de parte de Dios. Abraham era riquísimo. No tenía muchísimo dinero tenía Abraham. Pero había otras personas
que no tenían dinero. Elías vivía el día. Dios lo alimentaba ahí de repente con pan y carne, con los cuervitos. Jeremías vivía el día. Y no por eso Dios no estaba con ellos. Ellos fueron unos grandes hombres de Dios. Elías, Jeremías y muchos más. O sea, el dinero no implicaba que Dios estuviera o no con ellos. ¿Me explico? O sea, Dios trata como Él quiere con cada persona para que cada persona pueda cumplir el propósito por el cual Dios le ha creado. Entonces, no podemos tener algo como referencia, sino que Dios hace como nosotros lo que a Él mejor le parezca. Por eso tenemos que volver a las Escrituras. Por ejemplo, ahorita las iglesias de la prosperidad, ven y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a enriquecer. Puede que sí lo haga con algunos, pero puede que con otros no es la voluntad de Dios. Porque si imagínense, le va a dar dinero al que no tiene un carácter fundamentado en la palabra de Dios, pues se va a perder, se va a empezar a drogar, gastar dinero con las muchachas, tener 4 o 5 familias. Como dice mi mamá, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que cumplir. Por eso tenemos que ir, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y la Biblia no se contradice. No se puede contradecir la Biblia. Jamás se contradice la palabra de Dios. La Biblia es más que suficiente para poder cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. La Biblia no es suficiente para que una persona pueda armar un vehículo, un motor. No es suficiente, porque para eso no fue hecha la Biblia. La Biblia no es suficiente para poder leerla y hacer una operación a corazón abierto. No. La Biblia no es suficiente para eso. Habla acerca de medicina. La Biblia sí es suficiente para que el hombre pueda tener fe, para que pueda vivir una vida sabia, para que pueda tener salvación en Cristo Jesús, para que pueda conocer a Dios. La Biblia para eso sí es suficiente. Y como dice ahí, ahorita acabamos de leer en 1 Timoteo 3:16, y con esto termino. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar al ser humano cómo vivir, cómo tener buenas relaciones con su cónyuge, con sus hijos, cómo tener unas buenas finanzas. Es útil para redarguir de pecado y llevarte nuevamente a Dios, para corregirte del mal camino y volverte a Dios, para instruirte en lo que es recto, en lo que es justo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea totalmente preparado para hacer toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas, en haciendo buenas obras. Para eso la Biblia es suficiente. Y por eso toda nuestra vida debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Y cuando tú y yo tenemos fundamentada nuestra vida en la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos recordará la palabra que nosotros ya hemos leído, que ya hemos estudiado, que ya hemos meditado, que ya hemos memorizado, para poder tomar buenas decisiones en nuestras vidas.